continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Autoridades del Banco Central de Honduras anunciaron el incremento de 25 puntos porcentuales a la tasa de política monetaria como una medida necesaria para mantener la estabilidad en el índice inflacionario y otros factores claves para la inversión en el país. A nivel externo, estamos viendo el aumento en tasas de interés a través de la Reserva Federal en Estados Unidos, lo que viene a impactar para los que se financian afuera, y también la volatilidad que ha habido en el precio del petróleo. El temor de los expertos es que esta medida cause también incrementos en las tasas de interés de los préstamos que otorga la banca nacional en los diferentes productos que ofrece. También impactaría de forma negativa en los índices de pobreza en Honduras. Según el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Luis Guifarro, el cambio en la tasa de la política monetaria aprobado por el Banco Central de Honduras tendrá un efecto negativo en la economía, al momento que la banca genere préstamos a los usuarios. Guifarro agregó que esta situación también afectará en gran medida algunos contratos que se rigen por estas reglas. Según los expertos en materia económica, el comercio en Estados Unidos y otras relaciones económicas de las que Honduras hace parte también podrían sufrir algún tipo de efecto que no sería muy favorable para las finanzas del país. Una gran variedad de productos y servicios que se derivan del financiamiento bancario también podrían verse afectados. Esta medida está vigente a partir de este lunes en el país, de acuerdo a la disposición del Banco Central de Honduras. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es martes ya 8 de enero del 2019. Recuerde, si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, en Tegucigalpa en la 90.1, 90.9 en San Pedro Sula, en el corredor central del país, La Paz, Comayagua, Cibotepec, El Agua y Ojoa, 93.5 en Ciudad Puerto de la Ceiba, Ciudad Puerto de Tela, en el Atlántico de Honduras en la 105.5 y en la Cálida Choluteca en la 90.3. No puede seguir a través de Radio Visión Honduras. Como decían mis compañeros, hoy vamos a hablar de temas económicos. La decisión del Banco Central de Honduras de elevar la tasa de política monetaria de 5.50 a 5.75%. ¿Qué repercusiones tiene esto para la población, para la inversión? Vamos a hablar con expertos sobre el tema. Ayer se ha aprobado un nuevo salario mínimo. El dólar sigue subiendo y cayendo la moneda hondureña. ¿Cuáles son los compromisos que tiene el país, el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se visualiza económicamente lo que es el año 2019 para Honduras? ¿Será un buen año? ¿Será un año muy difícil? El precio de los combustibles, todo esto con mis dos invitados de esta mañana. El presidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Luis Guifarro. Presidente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El doctor Nelson Ávila, un destacado economista hondureño, conocedor del tema. Doctor, es un gusto tenerlo y feliz año. Mucho gusto, muchísimas gracias. Bien, sobre esa tasa de política monetaria se habla de la decisión del Banco Central de elevar la tasa de 5.50 a 5.75, un
idioma que entiendan los hondureños, ¿qué quiere decir esto y qué repercusiones tendrá? Bueno, yo le diré que el Banco Central, en primera instancia, es una institución privilegiada que todas sus políticas macroeconómicas, esencialmente la política monetaria, cambiaria y crediticia, deberían estar orientadas a desarrollar la nación. Y el enorme problema es que siempre hacemos más de lo mismo. Desde el Banco Central se imponen impuestos. Y el impuesto más grande que hemos tenido permanente es la devaluación monetaria. ¿Por qué digo que es un impuesto? Bueno, porque simplemente... Perdón, el Banco Central impone impuestos. Claro, la devaluación es un impuesto. Todos lo pagamos, sin excepción, para beneficiar a unos cuantos exportadores. Se habla de 24.51 ya. Bueno, hasta ese momento hemos llegado nosotros a devaluar a tasas que en algunos momentos llegaba a 5.4% anual, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, como le decía, es importante ver todo el espectro macroeconómico, y el espectro macroeconómico debería estar orientado a promover la inversión. Usted, en materia de política monetaria, usted puede incidir para disminuir la tasa de interés, me explico. En una nación como la nuestra, con el exceso de liquidez que existe, no se justifica las enormes tasas elevadas de interés. Esto presiona contra la inversión. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay una disminución de la tasa de interés, hay mayor propensión a la inversión, ¿no es cierto? Y al existir inversión, sobre todo productiva, usted aumenta la producción, y al aumentar la producción genera empleo, hay aumento de masa de salarios y hay aumento de masa de ganancias. Y al existir aumento de masa de salarios y de ganancias, hay un aumento en la captación de impuestos, aunque usted disminuya la tasa tributaria, me explico. Y lo que ocurre, y en consecuencia, aumentan los ingresos fiscales y disminuiría el déficit fiscal. Eso en términos de teoría económica clásica. El enorme problema en nuestro país es que eso no le funciona, porque acá lo que menos hay es aplicación de leyes económicas, y son decididas por 2 o 3 personas que están sobre todo en el sector financiero. Ellos tienen un exceso de liquidez porque también los bancos no actúan con lo que normalmente se espera de los bancos, que es contribuir con el desarrollo de las naciones, y que al contribuir con el desarrollo de las naciones, entonces ese exceso de liquidez traten de generar, es cierto, bajo un riesgo controlado, inversión en el país. Acá, fíjese, licenciado, de cada lempira que se presta, 60 centavos van hacia crédito improductivo, o sea, hacia consumo, hacia promoción de importación, y apenas un tercio que usted lo puede asociar a lo que son créditos industriales y créditos agropecuarios. Así es difícil que una nación pueda transformarse, así es difícil que una nación pueda desarrollarse. Eso es el primer punto. El segundo punto es que el Banco Central está obligado a hacer una especie de armonización de las políticas macroeconómicas. Fíjense que aquí las políticas macroeconómicas, muchas de ellas son contradictorias. Hay algunas que son expansionistas y otras contraccionistas. El impacto es nulo o negativo. Por ejemplo, usted tiene una política monetaria supuestamente contraccionista por la vía de la inflación, por la vía de la devaluación. Usted tiene también una política contraccionista con respecto a la inversión en la política fiscal, pero la tiene expansionista con respecto al gasto, me explico. O sea, hay 6 o 7 tipos de políticas macroeconómicas que tienen que articularse. 1, la política monetaria, la política cambiaria y crediticia. 3, la política de exportaciones. 4, la política de inversión. 5, la política fiscal. 6, la política de inversión. Y 7, la política de promoción de exportaciones. Pero si usted va a promover exportaciones penalizando a la sociedad por la vía de la devaluación, eso no es salida. Eso creo yo, para poder comenzar. Las expectativas para el 2019 están asociadas a esta elevación o a estas acciones por parte del Banco Central. Yo le puedo decir que no son las mejores. Podemos crecer, no a la tasa que ellos dicen, podemos crecer inclusive al doble de la que ellos dicen, ¿verdad? O sea, podríamos crecer a tasas del 7.5, por decir algo, pero no modificará en realidad la situación del hondureño si no modificamos
los patrones de distribución del ingreso de nuestra nación. ¿Y qué significa eso? Tenemos que orientar recursos hacia salud, hacia educación, hacia salarios dignos. Y es en ese sentido que yo sí creo que tendremos para este 2019 más de lo mismo. Gastaremos 271.000 millones de lempiras, de los cuales no menos del 10% será corrupción, no menos del 10% será corrupción y aumentará la pobreza. Eso se ha demostrado. Honduras, después de 2 años, somos el país más pobre de toda América Latina y el Caribe. A pesar de que gastamos mucho más dinero, a pesar de que aquí, en términos políticos... Este año nos vamos a hacer más pobres. Bueno, es que el año pasado nosotros gastamos una cantidad equivalente a 250.000 millones de lempiras por el lado del gobierno y aumentó la pobreza. Ese es el indicador clásico. Entonces, si usted invierte, más bien es para generar un efecto diferente. O sea, en realidad, si usted ve también el presupuesto de la nación en términos de inversión es mínimo. La inmensa mayoría es gasto improductivo, pero reitero también que cubre ineficiencia, que cubre también corrupción y que cubre impunidad e inmunidad. Sí, el presidente del Colegio de Economistas también está con nosotros, don Luis Guifarro. Don Luis, si le dice a la gente que es la tasa de política monetaria, esa tasa que el Banco Central de Honduras ha decidido elevar de 5.50 a 5.75. Ayer, en unos reportes económicos que tenía, se hablaba que inclusive personas que ya tienen préstamos se van a tener que readecuar estos préstamos a esta nueva disposición del Banco Central, ¿es cierto? Mire, en general la práctica bancaria, y ahí sí es un terreno que conozco sobradamente porque yo soy jubilado del Banco Central de Honduras. Mire, desde 1996 el Banco Central de Honduras abandonó la facultad de fijar las tasas de interés, y se fijaban las tasas de interés activas y pasivas. De manera pues que ahora las tasas de interés se fijan libremente por el mercado. En lo que concierne pues a la tasa de interés de los contratos crediticios ya formalizados, la tasa de interés no se ajusta. La tasa de interés que se establece por parte de la banca es para los créditos nuevos. Pero, es decir, ahora vamos a entrar a la consideración que usted puntualiza sobre la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, porque es un tema que ha estado bastante debatido en los medios, es una tasa de señalización de la autoridad monetaria para indicar alrededor de una meta de inflación cómo se maneja la postura de la institución. Entonces, en ese sentido, cuando la tasa de política monetaria, como en el presente caso, ha sufrido un incremento de 25 puntos básicos, o sea, un cuarto del 1%, entonces, es decir, en términos de lo que se conoce como la teoría clásica, nos dice que es una medida contractiva de la economía porque los recursos obviamente se van a poner a disposición de los demandantes a una tasa de interés mayor. En ese sentido, pues claramente se ubica dentro de lo que es una postura contraccionista de la economía. Ahora bien, si uno lo analiza, bueno, por la otra parte, los indicadores en cuanto a crecimiento de la economía nacional, si cerramos para el 2018 con un promedio alrededor de 3.8% del PIB, entonces nos dice que tasa de crecimiento, con una tasa de crecimiento poblacional que promedia los 2.7, es decir, puntos de crecimiento, entonces nos está diciendo que esto es insuficiente como para reducir pobreza. En consecuencia, yo pensaría que de lo que más allá, pero ahí podemos entrar a otras consideraciones, que más allá de lo que ha anunciado el Banco Central, que no es tan significativo el incremento en 25 puntos básicos, más allá entonces de la postura de política monetaria del Banco Central de Honduras, de lo que estamos urgidos más es como país es generar las condiciones para que estos flujos monetarios apoyen la inversión real y productiva del país. Sí, dos cosas antes. Según su experiencia en el Banco Central, ¿qué llevó al banco a tomar esta decisión? Mire,
ya lo ha explicado en su comparecencia de prensa a las autoridades. Hay, digamos, factores externos que también estarían influyendo en la toma de decisión por parte del Banco Central. Y esos factores internos yo pensaría que se encaminan porque, mire, esos factores externos nos indican lo siguiente. Estamos a las puertas de un cambio de ciclo en la economía mundial. ¿Y qué significa? Bueno, que el periodo de crecimiento sostenido que se ha visto en la principal economía del mundo, se espera que entre un proceso de ralentización, o sea, un poco de caída, denote una leve caída de la economía. Por otro lado, también la Reserva Federal ha incrementado las tasas de interés. Y también se espera una apreciación del tipo del dólar, y con esto entonces, si hay una subida en la tasa de interés, pues los recursos financieros, pues obviamente se canalizan hacia las economías más desarrolladas y donde tienen la oportunidad de tener una mayor rentabilidad. Como usted pudo apreciar en la conferencia de prensa del Banco Central, incluso se habló de que se está tratando de emitir ciertos instrumentos de deuda pública para que puedan ser incluso adquiridos por agentes externos, y esto, para que resulte atractivo a un agente externo en adquirir deuda pública, obviamente comienza por tener tasa atractiva en la tasa de interés. Yo creo que esos factores de alguna manera sí han influido, y también lo otro es la volatilidad que se observa por las tensiones geopolíticas en lo que es el precio del petróleo. En este momento, si bien entre un mes y medio se ha observado una disminución del precio del petróleo, pero esto es tan volátil que ante cualquier tensión que se observe ya de pronto se dispara en los mercados internacionales. Y entonces por ahí creo que el Banco Central, y así como lo ha anunciado, espera que entonces el índice de inflación se sitúe en su rango máximo, que de acuerdo con las estimaciones del programa monetario andaría en 4%, siempre es lo que ha estimado, más o menos 1%, pero al situarlo en un rango máximo estaríamos esperando un comportamiento de la devaluación al término quizá del año de alrededor de un 5%. Para este año 2018 cerramos como en el 4.23%. De manera pues que ante esa situación lo que el banco con el incremento de los 25 puntos básicos en la TPM, es que las expectativas, conducirlas hacia esa meta de inflación, pero eso no, es decir, contrarreste el hecho de que es una postura marcadamente, es decir, contractiva de la economía. Es que eso no lo puede evitar, que es un mensaje de una política contractiva, de una postura contractiva de la economía, y en consecuencia yo diría que con indicadores que no son tan alentadores en el comportamiento de la economía, porque mire, el tema, y lo hemos dicho ya en distintas foros, de que tenemos un país que crece pero también se empobrece. Entonces hay una... Solo dame un minuto, me escribe don Jorge Andoni, en términos económicos, pregúnteles a sus invitados qué significa subir de 5.50 a 5.75 la política monetaria, y la segunda pregunta que hace, ¿qué relación tiene esta decisión del Banco Central de Honduras con la economía internacional? Eso es para... Bueno, es decir, mire, para explicar y tratar de ilustrar al televidente, es que al incrementarse la tasa de política monetaria, lo que el mensaje que está dando al Banco Central de Honduras es que la oferta monetaria se contrae. Y la oferta monetaria se contrae para precisamente contener presiones inflacionarias que se puedan dar y que se cumpla la meta, porque el Banco Central trabaja bajo un esquema de metas de inflación, y que la meta de inflación que se ha fijado el Banco Central ande alrededor de su límite máximo, que en este caso hablaríamos de alrededor del 5% de depreciación, es decir, de incremento de los precios anuales. Ahora bien, entonces, esto es lo primero que ocurre
con el incremento en 25 puntos básicos de la tasa de política monetaria, que el costo del dinero obviamente va a tender a incrementarse. Al incrementarse el costo del dinero desincentiva las acciones de consumo y de inversión, y entonces se le baja un poco el ritmo de intensidad al crecimiento de los precios, porque el Banco Central de Honduras, en su ley orgánica, artículo número 2, pues es una institución que su fin es velar por la estabilidad de precios. Bueno, eso por una parte. Ahora, ¿qué factores, dijo también el televidente, externos estarían condicionando eso? Bueno, el Banco Central, como ya hemos dicho, a raíz de que el sistema de la Reserva Federal, que es la Fed, ha anunciado un incremento de las tasas de interés, entonces, ¿qué se espera? Que los flujos financieros en la economía mundial se vayan para las economías más desarrolladas, y entonces lo que se busca es generar algún atractivo en cuanto a las tasas domésticas para que pueda atraerse un poco de inversión. Ahora, no hay que desconocer también el hecho que cuando hablamos de inversión en términos financieros, esa inversión es en alguna manera marcadamente especulativa, que precisamente depende de las condiciones básicamente de tasas de interés. Porque, es decir, ya para decidirse a invertir, es decir, en lo que es la economía real, hay que tomar en cuenta otros factores, y un factor determinante es las condiciones de riesgo país, porque es una inversión que queda anclada a un largo plazo, a un plazo mayor. Sí, doctor, ¿qué está de acuerdo y qué no? No, yo coincido completamente con lo que acaba de expresar el compañero Guifarro. Yo creo que hay tres elementos que son fundamentales. Uno, la influencia de la política en la economía, y a la inversa, la influencia de la economía en la política. Dos, el tema del riesgo país. Y tres, las condicionantes externas. Con respecto a la primera, la influencia de la política en la economía, es que es absurdo pensar en que habrá inversión en un país en donde se violenta la Constitución. Es absurdo pensar que habrá inversión del exterior en un país en donde si se violenta la Constitución, que es la ley fundamental, no digamos las leyes secundarias. Entonces, ¿qué garantía tiene en consecuencia un inversionista del exterior para que su inversión la pueda recuperar con la tasa de rentabilidad expectada, con el menor riesgo probable? Entonces llego al segundo punto, el riesgo país. Honduras es un país considerado como uno de los que invertir en ese país es demasiado arriesgado. De forma tal que una inversión del exterior, comparativamente hablando, si alguien quiere invertir entre Costa Rica y Honduras, por decir un elemento, entonces deberá tener una tasa de rentabilidad mucho más elevada en Honduras que en Costa Rica, que le permita entonces la seguridad de la recuperación de la inversión. ¿Y eso se puede en este momento? Bueno, le puedo decir que bajo ese argumento usted puede tener un 50% más de tasa de ganancia expectada en Honduras, pero prefiere invertir en Costa Rica por la seguridad de la inversión. Ese es el punto. Y el tercer elemento, todo lo que son los condicionantes externos. No podemos pensar, así como no podemos pensar de la economía divorciada de la política y a la inversa, tampoco podemos pensar en políticas internas disociadas del contexto externo. Desde lo que nosotros denominamos el sistema capitalista, que fue desarrollado sobre todo desde fines del siglo XVIII, ha pasado por dos crisis fundamentales. La primera fue la de 1929-32 y la segunda, la que se comenzó a vivir ahora, en el 2008, y que continúa. En este contexto usted observará que gran parte de la crisis está asociada exactamente también a la incapacidad de muchos políticos que no conocen la economía, pero que son presidentes de la República y que obedecen más a razones de presiones de quienes les han financiado sus campañas, como ocurre en Honduras con ciertos sectores empresariales o ciertos sectores banqueros que han contribuido, banqueros, bueno, dueños de banco, digamos, y tiene impactos exactamente en este tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo haría? Yo haría la inversa, Luis. O sea, tengo un problema social profundo, tengo una tasa de inflación que, si bien es cierto, parece muy controlada, de 4.7%, etcétera, etcétera, en realidad es más una tasa de inflación oficial que la tasa de inflación real, porque aquí también hay necesidad de establecer algunas investigaciones paralelas o simultáneas, como querramos. ¿Cómo eso de la tasa de inflación
oficial y la real. Sí, no se corresponde necesariamente. Usted haga... ¿Nos están engañando entonces? Sí, casi siempre ha ocurrido. No ha sido solamente este gobierno, han sido infinidad de gobiernos. ¿Por qué? Porque en la medida en que acepten una tasa de inflación superior, entonces habrá presión sobre los salarios, ¿no es cierto? Habrá entonces las organizaciones sindicales que presionarán por un aumento de salario. Pero le diré, la inmensa mayoría de los países que se han desarrollado lo han hecho sobre la base de políticas políticas económicas, más bien hasta determinado momento expansivas. Cuando usted está en crisis, ¿qué es lo que hace? No contrae la economía, más bien la expande la economía. Así ocurrió exactamente la gran crisis en los Estados Unidos, que afectó a casi el 25% de la población mundial. Y la única forma, ¿se acuerda usted de los famosos planes de Franklin Delano Roosevelt? Al decirle, ¿se acuerda? Lo digo no en el sentido de que nosotros vivíamos por esa época, quiero decir en el sentido de la investigación. Y esos planes que ejecutó Franklin Delano Roosevelt fueron las que le permitieron salir de la crisis. ¿Y cuál fue? Una política expansionista, a usar el Estado y los fondos del Estado para tratar de reactivar la economía y en consecuencia disminuir la enorme pobreza y desempleo que había en ese momento. Aquí en Honduras se hace la inversa. ¿Por qué? Porque se responde no a los intereses de la nación, se responde a los intereses de ciertos conglomerados. Y ese es el problema. ¿Qué le ocurre a usted si usted necesita inversión acá y con un aumento de la tasa de política monetaria de 5.50 a 5.75, lo que va a ocurrir es que habrá contracción de la inversión? Entonces, si hay contracción de la inversión, hay aumento del desempleo. Y un aumento del desempleo le aumenta la pobreza. Entonces, esta es una política monetaria que le va a aumentar la pobreza. El 2019 aumenta la pobreza. El 2019 va a aumentar la pobreza porque no se han modificado los patrones de distribución históricos del ingreso, por un lado, y dos, porque a la búsqueda de la menor tasa de inflación, vea cómo disminuye usted la tasa de inflación. Usted la disminuye por política monetaria, por un lado, pero también por política de producción real. En la medida en que hay más oferta de productos, en esa misma medida hay disminución de la tasa de inflación. En otras palabras, si usted produce mucho más maíz, frijoles, arroz, etcétera, las posibilidades de que aumente el precio aumentando la oferta de estos productos son mínimas. Entonces, ¿por qué no usted crea condiciones para que por lo menos la tasa de inflación sea muy baja en materia de lo que son las mercancías, alimentos, y que las produzca internamente? Mucho de eso y gran parte también del problema en nuestro país, reitero, es que vivimos en un sistema económico dominado por decisiones de 2 o 3 personas. Eso lo tiene usted en el mercado financiero, lo tiene en el mercado de la tecnología de las telecomunicaciones, lo tiene en el mercado de la energía, lo tiene también ahora hasta el control monopólico que existe de las redes viales principales en Honduras. O sea, vivimos exactamente en una circunstancia de cuasimonopolio, cuando supuestamente debería funcionar, las leyes del mercado deben funcionar en una verdadera circunstancia de competencia. No le digo perfecta porque no existe, más que en la teoría. Pero en la práctica, entonces usted tiene que tomar decisiones de política de Estado que beneficien a la mayoría de la población, no a la minoría. Este tipo de políticas son malas políticas para la nación. Sí, va a afectar, que se los decía antes, la tasa de interés a los préstamos que la gente ya obtuvo, que ya tiene, y otros productos financieros que ofrecen la banca nacional. ¿Qué va a pasar ahí? Mucha gente está preocupada por esto. No, queremos reiterar Otra cosa, que... ¿va a aumentar la pobreza este 2019 como asegura el doctor Ávila? Bueno, son dos temas. Primero, tal vez me recuerda, primero, con respecto, porque por ahí se ha centrado un poco la atención del televidente, es en el sentido de que si esto afectará el aumento en 25 puntos básicos, o sea, en 0.25% del 1 de la TPM, si esto es susceptible de afectar los préstamos que ya se otorgaron, que ya están formalizados. Hay que decir una vez más que no es para créditos nuevos. Siendo así, entonces, obviamente... Pero eso lo tiene que supervisar el Banco Central, porque si no... No, el Banco Central no supervisa eso. Quien lo supervisa es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Usted cree que algunos bancos son capaces de no respetar esto y sí mover...? Bueno, mire, es que eso lo determina finalmente el mercado.
El mercado, si bien a veces no funciona en un ambiente que nosotros deseáramos de una alta competencia, pero lo que sí debemos por la práctica es de que las tasas de interés para los créditos que ya están formalizados, pues no se va a mantener. Lo único que habrá un cambio, obviamente, porque mire, también aquí hay que precisar lo siguiente, el incremento de 25 puntos básicos no es tan significativo, pero sí, es decir, también ancla otras decisiones por parte de los agentes económicos, y es que le permite, bueno, una vez que ya se percibe hacia dónde va, el Banco Central en su postura, entonces también deciden ajustar otro tipo de contratos. ¿Y cuáles son? Los alquileres, se toman en cuenta ese índice de inflación y la formalización de todos los contratos en la economía. Se hacen de acuerdo a esa expectativa de cómo se cerrará la inflación. De manera pues que el primer impacto, pero también hay que entender los mecanismos de transmisión de la decisión de la autoridad monetaria respecto a que sí. Porque en primer lugar, lo que el Banco Central dice incremento en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria y aviso que con respecto a esa tasa se harán las negociaciones, el manejo de liquidez, tanto de lo que es un mecanismo que opera en el Banco Central, que son las facilidades permanentes de crédito y las facilidades permanentes de inversión. Yo le estoy diciendo a los bancos que esa es mi postura. Ahora bien, ¿cómo esto se va a transmitir a las tasas activas y pasivas en el sistema? Ya es un tema que está determinado también, como aquí ya lo explicó el doctor, con lo que respecta a los excedentes o a los excesos de liquidez que está manejando la banca. Pero lo que sí es inevitable como principio, y es necesario que lo manejemos, es que al incrementar los 25 puntos básicos en la TPM, el mensaje es que se va a contraer la oferta monetaria. Y al contraer la oferta monetaria, entonces, porque el costo del dinero va a representar un leve incremento. Ahora, si uno lo contrasta... Por eso, en general, ¿qué impacto va a tener en la economía del país? ¿Cómo dice? En general, ¿qué impacto va a tener bueno, precisamente que ese anuncio... Sí, bueno, ese anuncio precisamente lo que nos está diciendo es que se va a encarecer relativamente, va a tener un encarecimiento del costo del dinero. Y al hablar de encarecimiento del costo del dinero, impacta en las decisiones de consumo y en las decisiones de inversión, porque el costo del dinero es mayor en esa parte. Sí, en un punto. Mire, como yo digo la verdad, yo no soy todólogo, no soy economista, pero... No se preocupe, nadie es perfecto. Razono y como su esposa que está aquí, como Evo, pues yo lo veo en función de mi economía. Lo que usted está diciendo es delicado. Sí. Porque si el dinero va a costar más, la vida nos va a costar más. Así es. O sea, lo que razono en la parte económica. Mi papá me decía, aprendí a sumar y a restar, me decía. Y con lo que yo les interpreto a ustedes dos, que son especialistas en esto, el doctor Ávila dice que nos vamos a empobrecer más. Corríjame, pero creo que usted dijo que el dinero va a costar más. Sí, y al costar más, pues hay menor inversión. Y al costar más, la vida nos va a costar más a los hondureños, que ya estamos bien fregados. Y también me preocupa que aquí que todos los días se desliza la moneda, aunque el Banco Central, yo le he escuchado esa historia, la vengo escuchando hace años, de que es un deslizamiento controlado, pero ya está a 24.51 el dólar. Y bien, ya vamos después de la pausa a hablar de un poquito del salario mínimo. Entonces todo esto encarece más la vida de uno de los países más pobres de la tierra, para los que vivimos ahí. Bueno, mire, precisamente ahí es donde tratamos de direccionar el argumento en el sentido de que si el anuncio del Banco Central marcadamente nos dice que es una postura para contraer la oferta monetaria, entonces nos está diciendo que se va a tener un leve encarecimiento del costo del dinero y por lo tanto afectará el consumo y la inversión. Y en este país, ¿de qué estamos surgidos?
de que existan mejores condiciones, medido por la tasa de interés, porque solo es un factor. Para hablar de la inversión, la tasa de interés solo es un factor. En la teoría clásica económica, es decir, nos dice que la inversión está determinada por la tasa de interés. En Honduras no, hay que hablar muy claro que no solo está determinado, y no es el principal factor, la tasa de interés. Es decir, sino que tiene que ver con aspectos, digamos, de seguridad jurídica, de seguridad, es decir, personal, tiene que ver a veces con la competitividad de la economía respecto a las tasas, perdón, a las presiones inflacionarias, lo que se llama, es decir, lo que se tiene que pagar en términos, digamos, de impuestos, que es lo que entendemos nosotros como presión tributaria. Entonces, es decir, la cuestión del desarrollo de infraestructura que puede incentivarle. Hay una serie de factores que determinan, es decir, una decisión de inversión. Ahora, esto sí es lo que decíamos, que al eventualmente encarecer un poco el costo del dinero, pues obviamente estaríamos acentuando un poco el problema de pobreza del país. Y entonces, porque esa es la otra parte que quedaba. Antes que me diga eso, solo lo voy a interrumpir un momento porque está don Gersan García, está desde la colonia, aquí en la colonia Miramontes. Don Gersan García, buenos días. Lo escuchamos junto a los invitados y los televidentes. ¿A quién beneficia ese movimiento monetario y a quién perjudica? Porque yo, en lo personal, no confío en estas políticas monetarias del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Yo a esas dos instituciones no les confío nada. Muchas gracias. A usted. Bueno, mire, realmente el televidente nos ha puesto en una situación a quién beneficia y a quién perjudica. Yo diría que siendo que tendríamos en el mercado un relativo aumento en los precios del dinero, entonces perjudica a la mayor parte de la población, demandante de créditos para consumo y también para inversión. Y obviamente esta situación pues pone un poco más cómodo a los principales agentes, que son los que de alguna manera pues tienen donde se concentra el dinero, y esto es el sistema financiero en primer lugar. Porque hay algo, mire, las tasas de interés son, es decir, muy reactivas para ajustarse hacia lo que es los límites máximos, y aquí estamos hablando por las tasas activas, pero son poco susceptibles de ajustarse por el lado pasivo. ¿Qué significa eso? Que al ahorrante no le ajustan sus tasas. Probablemente con este anuncio del Banco Central, las tasas activas, lo primero es que puedan denotar, que todavía no sabemos, es decir, cómo responderá, es decir, el sistema, pueden eventualmente ajustarse respecto a las tasas activas, pero no se ajustan con el mismo grado de celeridad las tasas pasivas, de lo que está urgido también el ahorrante para que sus ahorros no se erosionen con el crecimiento de los precios, o sea, no pierdan poder real adquisitivo sus ahorros. De manera pues que ahí pues estamos contestando lo que ya dijo el televidente, pues gran parte de la población podría eventualmente verse afectada por el encarecimiento del dinero, tanto el consumidor como el que tiene una decisión de inversión, y por otro lado pues se sitúa en una posición más cómoda pues para el sector financiero en cuanto a sus expectativas de colocación de recursos. Doctor. Sin duda. Casi el 100% de la población es afectado por una sencilla razón, porque al disminuir la inversión no hay empleo, y el principal problema que tenemos en nuestro país, fuera de la inseguridad, es en realidad el problema de la pobreza y el desempleo. Anoche pasaba una nota donde miles de hondureños en San Pedro Sula estaban buscando trabajo en las maquilas y no hay tanto. Así es, y lo que le va a ocurrir es que
va a existir un mayor porcentaje de personas que van a migrar, ¿no es cierto? Ese es el otro problema. O sea, el afectado no solamente es aquel que está directamente relacionado con la posibilidad de captación de recursos para fines de inversión, sino que también aquel que no tiene ese acceso. ¿Por qué? Porque el hecho de que no existe empleo también lo afecta directamente a la persona porque disminuye la capacidad de consumo de aquellos que también tienen posibilidades de consumir y en consecuencia esa persona que no tiene acceso al sector financiero por lo menos ofrece frijoles, maíz, etcétera, etcétera, pero en la medida que se contraiga esto, entonces hay menor capacidad de consumo y menor inversión. El gran ganador acá es cierto sector financiero especulativo y ese es el problema que tenemos en nuestro país. Sé que me están escuchando algunos de ellos y no les gusta lo que le digo, me explican a veces me pasan la factura, como dicen, pero de lo que se trata es de ser un buen ciudadano en este país. Y hay algunos acá, vea, se está beneficiando a uno de los sectores más rentables de Honduras. ¿Sabe usted que en términos, le hablo yo de rentabilidad legal, ¿verdad? Hay negocios de rentabilidad ilegal que tienen, obvio, mucho más del 100% de tasa de ganancia anual. La corrupción entre ellas, ¿verdad? Eso es tasa infinita, pero que no les cuesta prácticamente más que hacer un lobby de poder y de abuso de poder, de inmunidad y de impunidad. Me refiero al sector financiero. El sector financiero tiene unas tasas de ganancia que casi, en algunos casos, supera un tercio anual. Esto significa que ellos duplican su capital en 2 años y medio aproximadamente. ¿Me explico? Por capitalización, obvio, de esas utilidades. Conclusión, por eso yo dije, este es otro ejemplo de una mala política económica que beneficia a una minoría, pero sobre la base de las espaldas de la inmensa mayoría del pueblo hondureño, que más bien, en vez de tener una política contraccionista, producto de la crisis, hagamos como hizo Franklin Delano Roosevelt, verdadero estadista, no un presidentito, me disculpa, de 4 años o de 3 años. Esos son la mayoría de los que hemos tenido en Honduras. No me refiero a uno en particular, me refiero a casi todos. ¿Me explico? Que piensan en los 4 años o en las reelecciones, aunque sean ineficientes, y que no conozcan nada sobre economía y mucho menos de política, porque la política, reitero, la política es una ciencia. La política no es para hacerse millonarios una persona y con el grupito, o la política tampoco es para comportarse como un caudillo y violentar las reglas elementales de la democracia. La política es para transformar sociedades. Así lo han pensado los grandes, se le parece, tratadistas de la política y los grandes estadistas como Francisco Morazán. Pensó en el largo plazo para transformar sociedades. Ese es el verdadero político. Entonces lo que tenemos son mercaderes metidos a la política que por eso toman estas decisiones de política económica para beneficiar a unas cuantas familias que no llegan ni a 10 familias en Honduras y afectar a la inmensa mayoría. Esa es la realidad. O sea, a través de estas instituciones también, me disculpa, haga una investigación, licenciado, sobre quién conocía a muchos de los funcionarios públicos que están tomando grandes decisiones en nuestra nación en materia de política monetaria. O sea, quién conocía antes al presidente del Banco Central, quién conocía antes a los ministros de Finanzas, o a los ministros relacionados con carteras fuertes como salud, educación, etcétera, etcétera, se dará cuenta que la mayoría han sido militantes de partidos o que han levantado la bandera de su candidato, pero que jamás han dado nada a esta nación. Entonces, ¿cómo espera que como funcionarios públicos sean trascendentes o extraordinarios? Me disculpan que hable en este sentido, pero yo, ante todo, más que un economista y más que un político, yo soy un ciudadano y pretendo, en realidad, levantar esa bandera ciudadana. Y acá, mientras nosotros tengamos concebido que la política la hacen los dirigentes de partidos, estamos equivocados. Aquí tienen que ser los ciudadanos. En consecuencia, la política económica que nosotros estamos viendo en este momento es una política, reitero, contraccionista. En una situación de contracción, hacemos una política contraccionista. Por un lado, esto significa, reitero, un aumento de la pobreza. ¿Por qué? Porque va a disminuir la tasa de inversión. Y al disminuir las tasas y montos de inversión, entonces hay menor generación de empleo. Y tanto que dice Trump que no quiere que se vayan tantos migrantes para allá, pero entonces, al hacer usted una política contraccionista, también disminuye las oportunidades para todos. Deme un minuto, María Elena Reyes en Sabana Grande. María Elena.
Feliz año, le escuchamos. Feliz año para ustedes también. Gracias por el espacio que me brinda. Quiero felicitar ahí a los panelistas, especialmente al doctor Nelson Ávila, como buen patriota, buen hondureño, que se le siente al hablar, que ama a Honduras, que da tristeza lo que ha acontecido en esta nación, una nación tan bendecida, que aquí tenemos de todo, le han caído los chinos, los alemanes. ¿Quién no le ha caído a esta nación por la riqueza natural que es dada por Dios? Y sabemos que todo lo hemos despotricado para ya no somos miserables, indigentes, de todos somos en Honduras. Son nombres que nos han calificado, calificativos que no nos merecemos, porque aquí hay talento humano, inteligentes, de aquí han salido a nivel internacional. En la NASA hubo este señor Abraham Rosa, que inventó una válvula y aquí no le hicieron caso, allá la NASA la fue a vender. Y cuántas cosas, cuántos químicos, el doctor Nelson Ávila podía aportar mucho de esto que estoy hablando, porque a eso se dedica, a escudriñar lo que tenemos, lo que Dios ha dado a esta nación, pero que lo hemos dicho, no lo hemos sabido aprovechar, no lo hemos sabido administrar, pero hoy sí le han dado el tiro de gracia a Honduras, con sus empresas especialmente. Yo no soy economista, pero trabajé en Hondutel, me duele creer donde salía salud y educación de la ENE, porque la ENE es la única empresa que vendía energía. Vaciaron el cajón. ¿Cómo no va a estar la economía de este país? Si las turbinas las pusieron a dormir y no hay quien las despierte, por Dios santo. Pueblo, despertemos, echemos a andar esas turbinas que las tienen dormidas. Y el cerebro de los hondureños, esa tecnología de Claro y Tigo, imagínense, han venido a entorpecer más el cerebro, ya no pensamos, solo con esa tablet, con ese celular. Créame lo que me da tristeza que hayan hecho con eso, con Hondutel. Lo último que hicieron, como no pudieron de otra manera, porque con el cable submarino y la fibra óptica de Hondutel no pueden, solo cortándola o dándole fuego, porque la parte técnica llegó Jesús Mejía, solo a votar la parte técnica de Hondutel para darle el tiro de gracia. Despidieron a todos los técnicos y pusieron muchachitos de papá y mamá con 40 y 50 mil empiras. Gracias, muy gentil por la llamada. Don Marcelo Farfán está desde el centro del país, en Comayagua. Don Marcelo, buenos días. Bien, se cayó la llamada. Voy a una pausa, al retorno. Habló el pueblo. Sí. ¿Se acuerda que yo, bastante indignada? ¿Se acuerda que yo les estaba diciendo antes que empezáramos del tema de Hondutel? Yo me acuerdo antes que si el Estado ocupaba dinero, iban a Hondutel. Sí. Teníamos no sé cuántos millones de dólares en el extranjero, que en algún momento hasta los cambiaron a yenes. ¿Se recuerda? Así es. No, y también de las ganancias anuales, ojo, Hondutel contribuía a disminuir el déficit del gobierno central. Transfería en ese momento aproximadamente un promedio de 500 millones de dólares, 1.000 millones de lempiras de la época, que ahora es grande, pero en aquel momento era altamente significativo. Bueno, ahora increíblemente se atrasan los salarios en Hondutel. Hasta 2 meses han habido de atrasos en los salarios de los empleados de Hondutel. Pues esa empresa está prácticamente en la quiebra. Más adelante hablaré de la ENE con mis 2 distinguidos invitados de Hondutel, del futuro del país. Al volver vamos a contarles qué ha pasado con el nuevo salario mínimo, con Víctor Valladares, como titulan los medios hoy también, lo que ha ocurrido aquí en el país, tanto también en Guatemala. Una pausa y volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, el
incremento al salario mínimo, lo destacan así los medios nacionales impresos. Evo, si me acerca por favor el monitor. Aprobado salario mínimo por 2 años, beneficios, los sectores obreros, empresarial y gobierno llegaron anoche a un acuerdo para definir los porcentajes de incremento al salario mínimo para los periodos 2019 y 2020. 2019 4.77, 2020 5.0 de 10 empleados que tengan las empresas. Del 2019 5.0 de 11 empleados a 50 empleados. En el 2020 va a mantenerse el 5.0. 2019 6.40 de 51 empleados a 150 empleados a 6.75 en el 2020. En el 2019 7.0 de 151 empleados en adelante y 7.0 en el 2020. Comentario de ambos, por favor, sobre este salario mínimo. Un momento, Víctor, rápido, un resumen para escuchar cómo fue el debate y cómo fue el acuerdo al final y que mis dos panelistas, tanto el presidente del Colegio de Economistas, don Luis Guifarro, como el doctor Nelson Ávila, puedan comentar sobre este nuevo salario mínimo. También dígame a partir de cuándo entra en vigencia el nuevo salario mínimo aprobado a la medianoche de ayer. Así es, licenciado Raúl Valladares, pues fue una reunión que empezó a eso de las 11 de la mañana ayer y se extendió hasta la medianoche. Hubo acercamientos, hubo en momentos se retiraban las partes y lo iban a consensuar. Estamos hablando de obreros por un lado y empresarios por el otro. Pero finalmente ya al filo de las 12 de la noche se logró este consenso tal y como usted lo acaba de mencionar hace unos instantes y pues hoy se espera que ya se publique el acuerdo y pues tenemos entendido que el mismo se hará en Casa de Gobierno, el anuncio, ya que tanto empresarios y trabajadores después de deliberaciones entre ellos, pues lograron ponerse de acuerdo tal y como usted lo indica. Solo falta recalcar aquí que el salario mínimo también se especifica en el área rural y el área urbana y también se especifica por rubros de las empresas. Pero así a grosso modo estos son los porcentajes autorizados, los cuales reiteramos a continuación que es de 1 a 10 trabajadores, el 4.77%, esto es para el 2019, de 11 a 50 empleados, el 5%, de 51 a 150 empleados, el 6.40%, y más de 150 empleados, el 7% para este año. Esto tiene que entrar en vigencia desde el 1 de enero y han hecho la salvedad que para aquellos empleados que reciben su pago de forma semanal, pues este fin de semana deberá ser pagado con este ajuste y también con una retroactividad porque el mismo entra en vigencia a partir del 1 de enero tal como lo manda la ley. Entonces será hoy que se hará ya el anuncio oficial en vista de que pues tanto trabajadores y empresarios con la mediación del gobierno a eso de la medianoche ya se declaraban cansados y fue precisamente que tomaron la decisión de retomar hoy este día ya solo para firmar el acta y tenemos entendido que la misma también será ratificada por el presidente de la República. Pendiente entonces ya por lo menos hay este acuerdo y hoy pues el gobierno ya tiene otro reto ya con los empleados públicos para buscar también acercamientos y acuerdos con los trabajadores del sector público, ya que el aprobado en este momento estamos hablando para los trabajadores de la empresa privada. Así está la situación hasta esta hora de la mañana, licenciado Raúl Valladares, respecto a este tema del salario mínimo. La mayoría de los hondureños que tienen el privilegio de tener trabajo, porque hay miles de compatriotas que no tienen trabajo, pues muchos reciben esta noticia con agrado. No son beneficiados todos, porque ahí, poneme otra vez la publicación del periodo. Ahí está. Comentarios, doctor. En primera instancia, los niveles de ajuste se corresponden razonablemente con la tasa de inflación oficial. En otras palabras,
ajuste no necesariamente se corresponde con las necesidades de consumo y no digamos de inversión. A esos niveles la inversión personal es muy baja. El segundo punto es que el salario mínimo, el aumento es el salario mínimo y no es tan mínimo, porque hay infinidad de personas que ganan mucho menos que el salario mínimo también, ¿no es cierto? Y ese es otro problema. Y el tercer punto es que en realidad el impacto sobre las empresas, estamos claros que genera determinadas condiciones que el Estado debería verlo más bien una función holística, de función integral. Hay algunas de estas empresas que reciben algunos beneficios de exenciones fiscales durante infinidad de periodos, hay otras que no lo reciben, hay unas empresas, imagínense, que tienen casi 15 años de estar recibiendo exoneraciones fiscales. Las empresas que no logran tener el punto de equilibrio a los 2 o 3 años de operación y que van a estar permanentemente subsidiadas por la nación, entonces, ¿qué le puedo decir? Mejor crear lo que yo he llamado el Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en vez de esas dádivas de bolsas solidarias, etcétera, etcétera, que es dar un pescado y no necesariamente enseñarle a la gente a pescar. Y con eso, vea, en todo lo que nosotros nos hemos endeudado en esas famosas bolsas solidarias, nosotros hubiéramos creado no menos de créditos otorgados, créditos, no dádivas, créditos que la gente tiene que pagarlo en su condición de micro o pequeño empresario, hubiéramos generado no menos de 800,000 empleos. Yo le puedo sacar precisamente todos esos datos. Nosotros nos hemos endeudado en casi 3.500 millones de dólares en los últimos años en programas de esa naturaleza, que más bien son clientelismos políticos. 3.500 millones de dólares son aproximadamente 100.000 millones de lempiras. Si usted otorga créditos de 50.000 lempiras en promedio, cada uno con 100.000 millones de lempiras, usted genera casi 1 millón de empleos, me explico. Entonces, le puedo decir, perdón, a 100.000 lempiras por persona. El problema serio acá también es el siguiente: si usted hace un análisis de cuál era la capacidad de compra en 1980 versus la capacidad de compra ahora, se encontrará que los salarios reales, o sea, considerando la inflación o la capacidad adquisitiva, disminuyendo el impacto de la inflación, le da que en este momento la capacidad adquisitiva es casi la mitad de la que existía en 1980. Ese es un problema para un modelo económico. Sí, aún con todos los ajustes que sean, porque si usted se fija, los ajustes son a la tasa de inflación. En consecuencia, el aumento de sueldo real es casi cero. Es casi cero. Y la capacidad de consumo se mantiene constante o se deteriora. Pero si analizamos todo lo que han sido los ajustes desde 1980 y las circunstancias que existían en esa época, ahora el salario real, reitero, considerando el impacto de la inflación, es aproximadamente la mitad de lo que existía 40 años atrás, para mencionar un ejemplo. Esto demuestra también que la salida no va tampoco por los salarios. Es como que algunos pretenden encontrar la salida por la vía tributaria. Usted puede aumentar los tributos. Aquí hay algunos que pretenden pensar en disminuir la tasa, el coeficiente de déficit fiscal por la vía del aumento de la tasa impositiva, y más bien lo que ocurre es que disminuyen más bien los ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted aumente las tasas impositivas, por ejemplo, en las importaciones o en los gravámenes arancelarios para fines de importación, ¿qué es lo que le ocurre? Usted aumenta la tasa impositiva y más bien aumenta el contrabando y la defraudación fiscal. Solo en un minuto. Quiero ver si don Marcelo Farfán está en la línea y luego don Marcos Cuello desde la colonia Kennedy. Don Marcelo, buenos días. Gracias por la oportunidad. Pendiente de las buenas nuevas del gobierno que nos dicen de todas las maravillas que están haciendo. Y cuando yo voy a la farmacia, ¿qué será que todos los meses aumentan las medicinas? Empecé con la farmacia de Don Pedro, después fui a las cadenas y ahora estamos comprando en unas carretas de esas de construcción en el mercado porque cada día están más caras, entonces tenemos que ir a buscar en el mercado las pastillas para medio curarnos. Cuando vamos a comprar donde la tortillera de ahí de los Dolores, le venden a 2 lempiras 3 tortillitas
que yo no sé qué equipo tecnológico están usando porque salen como unas hojitas de papel y cada día como que nos ponemos más flaquitos. Yo no sé si es que es política para mejorar las condiciones físicas. La luz eléctrica también, yo no sé si es que nos está afectando porque nos la pasan cortando y el recibo cada día más alto. Y antes hacíamos un pollito en Navidad y ahora ni podemos hacer porque ya casi ni cocinamos, el fogón pasa apagado. La alcaldía antes tenía una política que a los viejitos de bienes inmuebles le daba una tasa preferencial y va a creer que la quitaron esa política, como que para alegrar a los viejitos. Ahora le quintuplicaron la tasa de bienes inmuebles a los viejitos como en 600%. Y yo me alegro cuando oigo al gobierno que dice que hay 250,000 desempleados, pero es porque en el Seguro Social solo hay 700,000 afiliados en un país de 9 millones de habitantes. Aquí como que hay que hacer esa política de ponerle impuestos a los zancudos y a la cucaracha para que le den un gran puesto a uno. ¿Quién nos podrá salvar? Nelson Ávila, díganos, porque este pueblo ya no aguanta y algunos ya no nos podemos montar en esas caravanas porque nos enojamos a Donald Trump. ¿Qué pasa en Honduras? Que dicen que tienen grandes títulos rimbombantes, esos que anuncian esas conferencias de prensa como que fueran mariscales de campo y el pueblo cada día más flaco, con más canas y con más hambre. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Don Marcos Cuello está en la colonia Kennedy. Don Marcos, buenos días. Hola, muy buenos días. Definitivamente que este país cada día va de mal en peor, ¿verdad? Y hay cosas que no se pueden ocultar. La crisis económica en este país es campeante. Pero acordémonos que también muchos de estos problemas son heredados. Por ejemplo, el invitado que usted tiene ahí con ese chalequito amarillo, que parece agente de tránsito, fue partícipe de uno de los gobiernos más corruptos en este país. A mí me gustaría hacerle públicamente la pregunta, ya que usted fue funcionario de una de las eras más destructivas de este país, que fue la de Mel Zelaya, donde este montón de dinero que se robaron. Porque yo a usted lo he visto y se lo digo a usted públicamente, solo lo veo almorzando y cenando en restaurantes de lujo. Que yo sé, pues usted ya no trabaja, entonces ¿de dónde saca el dinero? Me gustaría que le contara a la población de dónde lleva ese estilo de vida tan lujoso, ¿verdad? Y por otra parte, pues no podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo, sí. En este país hay una crisis económica terrible, pero sería bueno desglosarla a partir desde dónde. Al final, aquí esa constituyente que desde el 82 solo ha servido para sacar grupos de millonarios cada 4 años sin distinción de color político. Y no preguntémosle al amigo del chalequito amarillo que ahora pertenece a una clase privilegiada en este país, ¿verdad? Gracias. Si quiere, comienzo por el señor que se llama Marcos Cuello, de la Kennedy. Sí. El enorme problema en nuestro país es cuando tenemos gente como él, voy a apuntar su nombre, porque él está haciendo una calumnia y una difamación, y es importante que en Honduras nos acostumbremos a eso. Supongo yo que él es suficientemente honesto para dar su nombre. En primera instancia le puedo decir que de los gobiernos más corruptos, no me voy a referir específicamente a algunos. Espere usted todos los resultados que van a aparecer. Yo simplemente le puedo decir que en un país como el nuestro, aquí hay que comportarse como un verdadero ciudadano. Y el verdadero ciudadano significa que tiene que usar su cerebro exactamente para dar soluciones. Y en ese sentido, si comparamos los niveles de corrupción, veremos que casi todos los gobiernos lamentablemente han tenido ese problema endémico. Y hay en algunos que, cierto, se ha expandido. Y después, con los años, sabrá muy bien él que la historia le responderá exactamente quién ha sido el gobierno más corrupto y los gobiernos más corruptos. No voy a entrar a ese tipo de provocaciones. Le adelanto que yo solamente he sido funcionario público una vez, y fue en la época en que nosotros fuimos ambos, ¿verdad? Yo también. Funcionarios públicos. Yo también. Esos 3 años y medio que nos dejaron, y vea, me encantaría que me dijeran qué restaurante siempre me ve. Por lo menos yo no lo conozco, ¿no es cierto? Además casi no voy a los restaurantes que él pretende plantear. Yo le puedo decir que el señor Farfán... No, bueno, pero el señor Farfán, sí va, él va a buenos restaurantes. Él sí va a buenos restaurantes. Bueno, vea, el señor Farfán representa, al igual que la señora Reyes de Sabana Grande, la tierra de mi padre, ese clamor del pueblo, y se sienten ellos afectados como ciudadanos porque
en realidad ellos esperarían de cualquier gobierno que llega, independientemente de los colores, porque el problema en nuestro país es cuando usted se vuelve, como dicen, mercenario, y entonces vende sus opiniones, su cerebro, etcétera, etcétera, aún diciendo mentiras. Y acá lo que es adecuado es más bien pensar en términos ciudadanos. Ellos reflejan una enorme preocupación cuando un gobierno más bien toma decisiones contrarias al deber ser. Y el deber ser en este momento, y usted lo va a observar en infinidad de decisiones de política, lo ve en materia de decisiones de política económica, lo ve en decisiones también de política de democracia. ¿Cómo es que aquí en este país existe una ley de escuchas? O sea, usted lo pueden estar escuchando sin necesidad. Me están escuchando. Lo están escuchando, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, aquí también... Saludos a la afición, digo yo, cuando estoy hablando por teléfono. Ah, ¿verdad? Exactamente. Y fíjese que son tan burdos que... Mire su esposa que es re... Pues que es cierto. Mire sí, al doctor también aquí. No nos engañemos. No podemos seguir con este tipo de cosas. O sea, ¿qué es lo que le planteo? Que en una sociedad basada en la impunidad, en la inmunidad, en el abuso, y esto es lo que conversábamos extra cámaras, exactamente lo que acaba de ocurrir en Guatemala, con la eliminación de la CICIG por parte del presidente de Guatemala. Solo antes de entrar a eso, sus comentarios sobre este tema que han abordado los televidentes. Mire, respecto a esto de que el ciudadano siente de que el problema que tenemos en el país es un sistemático empobrecimiento de la población hondureña. Esto nos lleva a siempre que se ha discutido en que en Honduras estamos ante una paradoja que ya lo habíamos apuntado, entre que crecemos en la última década con un promedio de 3.5 de crecimiento anual, pero que también nos empobrecemos porque la pobreza pues ha crecido y estamos situados alrededor de un 64% de pobreza en Honduras, de acuerdo a las últimas estadísticas que ha publicado el Banco Mundial, con un nivel de pobreza extrema alrededor de un 44%. Ahora bien, mire, esto nos lleva a considerar lo siguiente, de que sí hay un desafío para la política pública, porque aquí cuando hablamos de pobreza en estos niveles, entonces se cuestiona la función redistributiva por parte del Estado. De manera pues porque por parte del Estado, por una parte tiene dos instrumentos, que es incidir sobre la riqueza por el tema de la política tributaria, que debe tributar más y de ahí se genera equidad porque debe tributar más quien tiene mayor ingreso, lo que es el concepto de progresividad del tributo. Y también, por otro lado, esa riqueza debe de asignarse para producir los bienes públicos como salud, educación, seguridad ciudadana. De manera pues que ahí sí hay un desafío por parte del Estado. Pero también no solo es el tema de pobreza, que podíamos ejemplificarlo, que de 10 hondureños que podemos entonces tener como medida, 6 son pobres y más de 4 son extremadamente pobres que viven con menos de $2 diarios, y lo cual es indigno e indignante. Sí. También tenemos que ver de que no solo es por el lado de pobreza, sino que pues hay un problemita de demasiada concentración del ingreso, porque medido por el coeficiente de Gini, que es que mide la desigualdad en la distribución del ingreso o de la riqueza, pues Honduras solo está abajo es decir, tiene el 6º lugar medido por el coeficiente de Gini, y solo están arriba de Honduras pues Sudáfrica y Haití en América. Nosotros tenemos el 54%, Sudáfrica tiene como casi el 64%, y Haití que tiene como el 58% medido por el coeficiente de Gini. Eso nos dice que somos también un país desigual por el lado de
la concentración de la riqueza. Y ahí entonces nos pones en perspectiva de que el Estado pues falla, porque si hay demasiada concentración de la riqueza, no está haciendo la función redistributiva del Estado de esa riqueza. Ahora bien, con el tema de pobreza sí nos pone la situación siguiente. Nos debe obligar a que reflexionemos sobre un tema de fondo, y es cómo generamos en el país las condiciones para favorecer más el crecimiento de la inversión, porque no hay forma de que en el país aspiremos a mejores indicadores de desarrollo social si no es por el tema del crecimiento de la inversión. Así es. Porque mire, o la actividad económica se puede hacer mediante la generación de un empleo o es decir, ¿cómo puede tener ingreso la población? Mediante, digamos, la posibilidad de obtener un empleo, y por otro lado es un emprendimiento propio. Pero entonces tenemos que la generación de un empleo, las decisiones de inversión, como ya lo hemos explicado, dependen de muchos factores. Y en eso, pues yo creo que es necesario que centremos el análisis qué factores son los determinantes. Y obviamente, últimamente, y es así, por el enrarecimiento del clima político pues, que tenemos en el país, pues no es tan propicio para que cree realmente incentivos para que haya desarrollo de la inversión, porque nadie va a decidir invertir en un ambiente de incertidumbre. De manera pues que ahí tenemos un desafío, la sociedad hondureña, para que nos pongamos de acuerdo mediante la formación de consensos para ver si resolvemos en la agenda nacional el tema del arreglo político, para crear certidumbre respecto a los agentes fundamentales en la economía, que son los que determinan las decisiones de inversión. Eso por una, y por otra parte, sin descuidar también la función redistributiva que debe hacer el Estado, y que realmente por el lado de la distribución de la riqueza, pues se obligue a que pague más tributos quien tiene mayor ingreso, y no con políticas de exoneración de tributos que crean mucha inequidad en la sociedad hondureña. Permítame, solo una pausa, me están diciendo los productores, para luego hablar también de el efecto que la corrupción provoca en la pobreza, en el desarrollo del país. Ya lo que ha ocurrido en Guatemala lo vamos a comentar, y la tribuna destaca ahí mucho la posición de Jimmy Morales, pero ya están cuestionando los congresistas norteamericanos la posición del presidente de Guatemala. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Más de la entrevista con Raúl Valladares. Poneme ahí como titular la tribuna, porque ya empiezan los cuestionamientos en los Estados Unidos. Vamos a poner lo que ha tomado ayer la canciller de Guatemala. Anunció oficialmente que ellos ya no quieren la Sisi en Guatemala. Ahí dice: por atentar contra la seguridad y la soberanía, Jimmy Morales pone fin a la Sisi. El secretario general de la ONU rechaza la decisión, ordena que la comisión se quede y llama a Guatemala a respetar el acuerdo. El gobierno acusa a la misión de hacer justicia selectiva con negocios espurios, presentar testigos falsos y declaraciones tergiversadas. Ahí aparece Jimmy Morales con todo su gabinete de gobierno. Si ustedes recuerdan, Jimmy Morales, cuando anunció su primera ofensiva contra la Sisi, atrás estuvo todos los comandantes de Guatemala, todos los generales apoyando esta decisión.
Jimmy Morales dice que pone fin a la Sisi, pero doctor Ávila, entiendo que diputados, o sea, congresistas norteamericanos ya cuestionan esta decisión del presidente de Guatemala. Así es. ¿Tenía un dato usted? Sí, lo que pasa es que acabo de entregar mi teléfono por allá para hacer la traducción real. Es la congresista Norma Torres, plantea que esta decisión del presidente Jimmy Morales, no se olviden que la congresista Norma Torres creo que va por su segundo mandato, congresista o senadora, bueno, su cuarto mandato en California, y ella es de origen guatemalteco y es la responsable de elaborar lo que se conoce ya como la ley Magnitsky para Centroamérica, sobre todo para el Triángulo Norte. Y ella lo que plantea es que esta decisión de Jimmy Morales es tergiversar la ley, esa es la traducción literal, tergiversar la ley para beneficiarse a sí mismo. Esto yo lo observo, este tipo de decisión, que si bien es cierto, plantean que es una violación de la soberanía, etcétera, etcétera, pero si el problema ha sido que más bien ellos han violentado desde Guatemala también la misma soberanía sobre la base de la impunidad, de la inmunidad y la corrupción. Y esto puede también interpretarse como el principio del fin de la presidencia de Jimmy Morales, porque este tipo de declaraciones ya ha generado diversas reacciones. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde muchas de las decisiones, como es el caso también concreto de Honduras, son tomadas desde el exterior y violentan la soberanía sin duda. Ahora hablan de soberanía y siempre se la han destruido. Ellos mismos han permitido todo eso, pero como ahora estas investigaciones de la CICIG les llegaba a tomar a muchos de los que representan el poder político y el poder económico en Guatemala, entonces han decidido eliminarla. Pero esto no es el fin de este proceso. Creo más bien que se está iniciando una nueva era en donde veremos pronto que las reglas del juego serán, en mi opinión, diferentes. Esta declaración de la congresista Norma Torres relata exactamente una voluntad política con respecto al tema de la corrupción en nuestra región, que sin duda que tiene que ver también con la interrogante que usted hacía antes. La corrupción es una fuente de pobreza. ¿Por qué? Porque elimina recursos para los demás. La corrupción es criminal, es un acto criminal. Por la corrupción se mueren infinidad de personas, ¿no es cierto? Por la corrupción, podemos verlo en el Seguro Social, no solamente tan directo en el Seguro Social, en donde murió infinidad de gente por no tener los medicamentos adecuados, etcétera, etcétera, sino que también lo vemos desde la perspectiva del Estado. La corrupción encarece los costos de energía, la corrupción encarece los costos del agua, de los costos de las telecomunicaciones. Vea, me disculpa, pero voy a decir esto. Usted sabe que se paga por unos cuantos miles de abonados en la telefonía celular, mientras tienen millones en esa telefonía celular de abonados. Entonces, ¿por qué usted no investiga bajo qué criterio se hizo ese tipo de concesiones? Pregúntese usted por qué no se le permitió a Hondutel desarrollar la telefonía móvil y con ello más bien le dieron concesión a determinada persona que vendió la concesión. No, yo recuerdo que ¿sí? aquí vendieron en $8 millones ¿sí? Una banda para la primera compañía celular. Así es, y la vendió 6 meses después. No, y después en el gobierno presidía Russell Tomé con la tele, en el gobierno de Mel Zelaya se vendió en 85 millones. Sí, bueno, de dólares. Sí. Esto es parte del problema. Es como aquí en Honduras, como usted no ha investigado que se han vendido las concesiones. Las concesiones, por definición, usted no las puede vender porque son concesión. El propietario es el Estado. O sea, en teoría, todos nosotros. En la práctica, unos cuantos. Pregúntense también, yo no he visto que en las comisiones interventoras, entre ellas la del Seguro Social y todo lo demás, hemos conocido un informe completo sobre lo que ocurrió completamente en estos sectores. Conclusión, la corrupción, como se puede ver en Guatemala, como se puede ver en Honduras, como se puede ver en todas partes de los países nuestros, es un factor de retroacción de la economía. Contrae la tasa de crecimiento, aumenta la pobreza y crea mayores condiciones más bien de expulsión. Me parece que esta decisión en Guatemala tendrá repercusiones significativas, no solamente para Guatemala, sino que también para Honduras y para El Salvador, inmediatamente. En conclusión, el futuro del país, doctor, en el 2019 económico, desde su visión, su perspectiva, ¿cuál es
¿qué va a pasar en Honduras? Lo que va a ocurrir es una tasa de crecimiento que no superará el 4%. Los patrones de distribución de ingresos y de desigualdad serán los mismos, con lo cual, si esos patrones persisten, aumentará la pobreza, no necesariamente aumentará la cifra de empleo, habrá exclusión, los jóvenes no tendrán oportunidades, lamentablemente, continuarán las migraciones. Esto significará también una mayor ineficiencia del Estado, el gasto social continuará siendo improductivo y tendremos más de lo mismo, lamentablemente. Otra cosa, voy a cerrar luego con el presidente del Colegio de Economistas, don Luis Guifarro, haciéndole estas mismas preguntas. Trump está hablando de que no más ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala porque la migración continúa, porque los gobiernos no hacen nada para parar la migración. Trump amenaza y amenaza todos los días a los presidentes de estos tres países que forman el Triángulo del Norte. Tampoco aquí la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, contesta que el dinero que envía a los Estados Unidos es manejado por ellos mismos. Y también yo recuerdo, a lo largo de los años, estamos agradecidos con el apoyo que Estados Unidos nos brinda, sin ninguna duda, porque todo apoyo a un país con tantas necesidades como nosotros es importante, pero tampoco es que es un exagerado apoyo. Y también recordemos que nosotros ahí en el centro del país les tenemos una base militar que por años les ha servido a los norteamericanos. ¿Qué tanto va a afectar esas amenazas de Trump? Creo que tendrán efectos geopolíticos de repercusión política interna. Tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Pero también esa voluntad política de los presidentes de los Estados Unidos se ha manifestado un hecho concreto, aunque no ha tenido impacto en la gobernabilidad en Honduras en términos de que ningún presidente, desde Obama hasta Trump, ha recibido al presidente de Honduras, ¿verdad? Ese es un mensaje específico. Lo que sí está claro es que la ingobernabilidad en Honduras, con ese tipo también de declaraciones, continuará porque lamentablemente el presidente Trump fue el que contribuyó también a generar un apoyo internacional en el cual comenzaron también otros países a apoyar a este gobierno a sabiendas de que no era producto de la decisión y del voto popular. Y yo sí le puedo decir, en consecuencia, que lo que yo observo en este tipo de acciones que ocurren en Guatemala es que tendrá repercusiones a todo nivel en el Triángulo Norte. Veremos y esperemos la ley Magnitsky, que en teoría viene del 20 o 21 de enero, ¿no es cierto?, a la primera semana de febrero. Yo espero que seamos los hondureños más bien los que resolvamos nuestros problemas, aunque sí me gusta, sobre todo por encima de la soberanía, yo voto por la justicia. Y la justicia que se haga en A o B país, hay que apoyarla. Gracias, doctor. Nelson Ávila, ha sido un gusto que esté acá. Muchas gracias. Igualmente, licenciado. Vestido a la europea. Hay que explicar. Y tenga cuidado que se lo encuentro en la calle, lo voy a parar porque parezco agente de tránsito. Bien, nos vamos. El presidente del Colegio de Economistas, don Luis Guifarro, que visualiza para el país, para los hondureños en términos económicos, será un buen año, un mal año. ¿Qué esperamos? Mire, en general las expectativas están ancladas de que tendremos un comportamiento económico similar al que a las cifras con que se cerró el año 2018 en términos de crecimiento del Producto Interno de alrededor de 3.8%, el déficit de la Administración Central entre 2.6 a un 3%, el coeficiente de deuda respecto al Producto Interno alrededor de un 48%, la inflación, que como fue el primer tema con que comenzamos la plática acá, que estaría situada alrededor del 4% más o menos 1%, el deslizamiento del tipo de cambio que desde un promedio de una década más o menos ha tenido una depreciación anual de un 4%. Esos son los indicadores con que se prevé que la economía nuestra pueda, es decir, desempeñarse para el 2019. Ahora,
El tema es de que nuestra economía es pequeña y es muy vulnerable a los choques externos. ¿Qué significa eso? De que al no haber condiciones favorables que permitan mejorar las condiciones, principalmente en las relaciones de comercio exterior de Honduras, que por el momento se vio favorecido con un mayor flujo de divisas, aun a pesar de que cayeron los dos principales productos de exportación, como fue el café y el aceite de palma africana, que de alguna medida fue neutralizada porque también incidió favorablemente la relativa caída que tuvieron los precios del petróleo. Pero, es decir, cualquier factor de eso es susceptible de afectar el desempeño de estos indicadores. De manera pues que los desafíos que tenemos para el país es generar las condiciones para que pueda crecer la inversión, porque, es decir, de lo que estamos surgidos es disminuir la pobreza. Y siendo así, como ya lo habíamos expresado, no hay otra forma de que eso comience por tener la oportunidad de que el ciudadano hondureño encuentre un empleo, porque, es decir, el problema que tenemos con el tema de que por ahí pega con las incomodidades que ha expresado el señor Trump respecto a la conducta de los países del Triángulo Norte, es que no se están generando en los propios países las condiciones para evitar que el ciudadano de aquí, de la región, migre para los Estados Unidos. Y siendo así, entonces, mira, hay que tener en cuenta que en lo que respecta a nuestro país, no solo se migra porque no hay oportunidades de acá de que el hondureño mejore su condición de vida, sino que también migra por el tema de la seguridad personal. Y ahí le voy a decir lo siguiente: yo como docente y como profesor del Departamento de Economía, solo quisiera, porque lo hago en primera persona, en el periodo anterior tuve 2 alumnos que me pidieron que les ayudase a cancelar sus clases porque sus padres, que vivían en cierta zona, se habían negado, tenían pulperías y se habían negado a pagar la extorsión. Y les dan 3 días para que se vayan del lugar donde están. Ese desarraigo, por desgracia, y esa tragedia no se mide en las estadísticas. Entonces, ese problema es que no solo migre el ciudadano porque no encuentra las oportunidades de generación de ingresos, sino que también lo hace por el tema de la seguridad. Entonces, volvamos la mirada más, porque los desafíos que tenemos como país pues son muy significativos, muy grandes, muy relevantes, y entonces tenemos que propiciar, y por eso de alguna medida tiene razón los cuestionamientos que hace el señor Trump. No estamos generando en estos países las condiciones para que el ciudadano no migre. ¿Y por qué? Porque estamos abatidos con el tema de la corrupción. Mire, por eso yo creo que sería necesario incluso un programa entero, porque el costo social de la corrupción en Honduras todavía no lo hemos medido. Por la corrupción pagamos energía cara, por la corrupción tenemos, es decir, la prestación de servicios como la salud también, que no llega a la mayor parte de la población hondureña. Esto es un tema tan complicado que yo creo que se necesitarían más espacios para la reflexión profunda que está pasando, y no digamos por el problema institucional en general. El problema y ahí pues yo soy abogado y tengo que lamentar que el problema que hay también, que es otro factor que no permite, es decir, anclar las expectativas de inversión, es la inseguridad jurídica. Porque un inversor ya relevante que quiera venir aquí a invertir en el país debe tener seguridad si ante un conflicto que se le presente en el país, que ese conflicto tenga la seguridad de que se va a dirimir con el derecho y no con otros recursos extraños a la ley, como ya como de costumbre en el país. Gracias, don Luis, presidente del Colegio Economista. Muchas gracias por la invitación. Rápidamente dígame, el deslizamiento de la moneda en la calle, aclaro, en la calle,
ya está, si usted va y le dice a alguien, a algún cambista que le venda, le dice 24.55 en la calle. Correcto. Estoy aclarando, en la calle. Hoy es 8 de enero. Sí. El 30 de diciembre de este año, ¿a cómo va a estar el Lempira en relación a eso? Bueno, póngale usted más o menos, es decir, un 4.5 puede ser la expectativa de deslizamiento. Pero dígamelo así como lo dije yo, porque para que la gente... Bueno, póngale usted entonces que estaríamos promediando probablemente un 25.3, por ahí un 25.2. Por eso, pero dígame, entonces, estaría $1, ¿cuánto costaría en diciembre de este año? Bueno, es lo que decimos, es decir, alrededor de un poquito más de 25 lempiras. Así, ya la gente... Eso es lo que le digo, 25 lempiras, 25.20 centavos, 25.30 pueden dar. ¿De acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. O sea, parecería entonces que la especulación en comprar moneda dura se convierte en una racionalidad económica. Mire, es que varios amigos míos me llamaron, claro, me escribieron, oíme vos, preguntarles esto, claro, a cómo va a estar el dólar. Claro, hay que cambiar los lempiras a dólares. Aproximadamente 25.2, 25.3. ¿Esto genera algún...? No, mire, y hay que entender lo siguiente. Pero discúlpeme, esto genera, lo que ustedes están diciendo, que la gente dice, no, voy a ir a cambiar mi dinero en dólares. Sí, por eso yo le decía. No, es que es inevitable. Cuando usted está fijando una tasa, que fue lo con que iniciamos la reflexión hoy, tasa de política monetaria que está creciendo en 25 puntos básicos, entonces ya bueno, es que la autoridad monetaria espera mantenerse en un objetivo de inflación de alrededor casi cercano al 5%. Y entonces, ¿qué le indica? Entonces, es decir, los agentes económicos toman posiciones más en monedas como el dólar, que es una moneda que de pronto no va a perder poder adquisitivo. Una moneda dura que entonces, de la devaluación y entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que se espera? El tipo de cambio también va a tender a estar arrastrado o lo va a empujar el comportamiento de los precios a niveles Por eso yo le dije altos. que la devaluación es un impuesto. Más adelante los voy a volver a traer para que hablemos del tema de las casas y cómo las personas, nosotros los hondureños, las parejas jóvenes, van y se endeudan para querer comprar una casa. Pero todo este tema que hemos hablado aquí económicamente los complica. Bien, nos vamos. Gracias. Muy bien. Ha sido un gusto. Doctor, gracias. Es un gusto, como siempre, saludarlos a ustedes por permitirnos llegar a sus casas, a sus hogares, en el país y fuera del país. Gracias a todos, sigan con nosotros, sigan en Canal 11.